¿Sabías que la industria ganadera ocupa el 70% de las tierras agrícolas mundialmente? Sin mencionar que la industria ganadera emite el 20% de los gases de efecto invernadero y es un modelo alimentario que se está volviendo para unos pocos. Pero existen excelentes noticias. Hay una alternativa alimentaria que puede proveernos de más proteínas que la carne, con alto contenido energético, vitaminas, minerales, fibra y un elemento súper importante para combatir la desnutrición, el hierro. Sin olvidar que también es delicioso. Te hablo de la entomofagia, la ingesta de insectos para consumo humano. Se ha comprobado que es más sustentable que la producción de carne. Para producir 1 kilo de carne se necesitan 10 kilos de alimento. En cambio, para producir 9 kilos de insectos se necesitan los mismos 10 kilos de alimento. En México la entomofagia es bien vista y practicada desde épocas prehispánicas. De hecho, contamos con 549 especies de insectos comestibles. Esto quiere decir que somos el país que más especies tiene en el mundo. Pero, ¿por qué no consumimos insectos de la misma forma que en la época prehispánica? Por urbanización. La creencia de que son seres sucios. Con el surgimiento de los insecticidas, el consumo de insectos disminuyó considerablemente. Por ejemplo, el DDT llegó a contaminar el hábitat de muchas especies insectiles. El consumo de insectos envenenados en grandes cantidades empezó a causar graves problemas de salud, por lo que la gente comenzó a abandonar este hábito. Además, a las compañías transnacionales dedicadas a la fabricación de insecticidas les interesa que la imagen del insecto sea cada vez más negativa. Por eso en Habitat queremos cambiar ese paradigma, beneficiarnos con todas sus propiedades y reducir el daño al medio ambiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla. Nuestro proyecto se llama Habitat y nuestra meta es crear incubadoras de insectos que sean económicas y sustentables. ¿Cómo pretendemos hacer el cambio de paradigma? Creando incubadoras para crear insectos comestibles que aseguran la higiene, calidad y seguridad de estos. El posible funcionamiento del incubador obedece al ciclo de vida del Tenebrio molitor, o como lo conocemos comúnmente, gusano de harina. El ciclo de vida comprende una transformación de huevo a larva, de larva a pupa y de pupa a adulto. El funcionamiento de la incubadora respeta cada etapa del ciclo de vida del tenebrio. Para ello empezamos con las pupas en el número 1. En el 2, vivirán los adultos donde pondrán sus huevos para evitar que se mezclen con los adultos. Con la bandeja 3 podremos activar un mecanismo de microvibración para bajar los huevos. En el nivel 4 encontraremos a las larvas que bajarán al último cajón por medio de unas redes. En el cajón 5 podremos separar las larvas de las pupas para reiniciar el ciclo y utilizar las larvas como fuente confiable de alimento. Las ventajas del diseño de la incubadora son: fácil de usar, no necesita electricidad, es higiénica, ecológica y segura. Por favor, necesitamos de tu apoyo para que a través del fondeo colectivo tú y cientos de personas más se beneficien con nuestro proyecto. Muchas gracias.